En este video revisaremos la fase análisis documental dentro del contexto de prácticas de investigación. Esta explicación pretende ser una guía rápida que permita situar algunos elementos que son considerados cuando se realiza una investigación documental. Por lo tanto, no se intenta aquí agotar un tema tan complejo como un proceso de investigación. Para la revisión de esta fase, me permitiré dirigirme a la plantilla que he estado utilizando previamente, de forma que se esclarezcan los procesos que debemos de hacer. Previamente habíamos trabajado con la parte metodológica, con la teórica y también con el problema de investigación. Todas estas fases, así como los contenidos de cada una de estas fases, deben de estar integradas entre sí. Revisamos en el video del diseño metodológico que debemos de trabajar con una forma de investigación documental. En este caso, habíamos mencionado que le daríamos preponderancia a la investigación hemerográfica. Si se habla de este tipo de investigaciones, las fuentes que se implican aquí son los periódicos como tal. No obstante, en el proceso de investigación documental no se limita solamente a las hemerografías, sino que también pueden ser bibliografías, investigaciones audiovisuales, de archivo, de base de datos, etcétera, etcétera. Pero en esta ocasión seguiremos la lógica de una investigación documental basada en fuentes hemerográficas. En ese sentido, debemos de tener bien identificadas nuestras fuentes y para el caso presentaremos los periódicos desde los cuales vamos a extraer las notas analizadas. También será importante poder determinar una cantidad de notas hemerográficas de manera que tengamos las fuentes necesarias para poder fundamentar nuestro análisis documental. Es importante también entender que cuando nosotros buscamos dentro de los periódicos, siempre lo hacemos basándonos en palabras clave. Y es importante de alguna manera situarle al lector cuáles son esas palabras que hemos estado buscando y bajo las cuales nosotros encontramos una serie de notas hemerográficas. Algunos periódicos que podemos recomendar aquí en México son, por ejemplo, El Universal, Milenio, Excelsior, Reforma, El Informador, Récord, El Sol de México, El Economista, La Jornada, Proceso, Crónica, El Financiero, El País, El Mundo Es, Mural, Animal Político, Diario de México, etcétera, etcétera. Hay varios periódicos importantes. Dependiendo el periódico, también tendríamos que entender que van a tener cierta tendencia política y económica. Es decir, tienen ciertas tendencias a análisis de la realidad a partir de principios teóricos y principios políticos. No obstante, pues esta situación la vamos a encontrar prácticamente en cualquier periódico a nivel internacional. Sin embargo, los periódicos siempre han sido consideradas como fuentes oficiales para la búsqueda de la información. Por otro lado, algunos de los periódicos recomendados en términos internacionales, quizá basados más en una lógica de Estados Unidos, son por ejemplo The New York Times, The Wall Street Journal, Time, The Washington Post, la BBC y CNN. Una vez que nosotros tenemos pues ya localizadas las fuentes, inclusive podemos ya haber descargado, bajado o identificado las notas hemerográficas y también identificadas las palabras claves, pues podemos ahora proseguir con la revisión y categorización de ese material. Lo que prosigue entonces es que podamos hacer el análisis puntual de esas fuentes de información. Para hacer este proceso un poco más sistemático y en ese sentido también más eficiente y óptimo, yo recomiendo trabajar el software llamado Citavi. Este software
es un gestor de fuentes bibliográficas, pero también nos ayuda como tal a trabajar con análisis de las fuentes de información. Recomiendo ver los videos que tengo aquí en este espacio relativos a cómo se utiliza el software Citavi. En realidad, este video solamente hablará de términos como generales para realizar los análisis, pero los análisis como tal los realizaremos cuando explico cómo utilizar este software de Citavi. Se pueden utilizar algunos otros software para realizar un análisis documental. Quizá uno de los más conocidos es MaxQDA. No obstante, este software necesitaríamos pagar una cantidad importante para poderlo utilizar, y en el caso de Citavi nos permite unas funciones desde su versión gratis que está abierta a cualquier interesado. Bajo esta lógica, tendríamos que tener inclusive la lista de las notas que vamos a estar analizando. Lo importante de esta lista y de cada una de estas notas es tener las categorías bajo las cuales estaremos analizando esa nota. Si nosotros ya hicimos la búsqueda de las notas hemerográficas, lo que prosigue es tener claridad de cuáles son las categorías que voy a estar analizando dentro de cada una de esas notas. Recuerdo que la situación de las categorías se ha trabajado previamente en la fase del diseño metodológico y la fase del marco conceptual. Les recuerdo entonces que la variable X, en principio, bajo esta lógica de prácticas de investigación como lo estoy presentando ahorita, pues deberíamos encontrar al menos dos categorías. Y también con respecto a la variable Y, también tendríamos dos categorías. En ese sentido, en esta sección, las categorías deberíamos establecerlas y deberíamos de tener completa claridad de qué nota en específico me abona a qué categoría o a cuáles categorías. He dejado aquí un cuadro que puede fungir como una base para ordenar la información, ordenar las fuentes y tener claridad de en cómo nos van a estar sirviendo cada una de esas notas. Este cuadro está compuesto por estas columnas. Primero numeramos, después tenemos un título de la nota, la liga de acceso, e inclusive cuando se trabaja de manera colaborativa podemos agregar una columna para distribuir esas notas entre la cantidad de investigadores. En este sentido, si vienes de alguna de mis clases y estás trabajando en equipo, simplemente aquí deberán estipular el nombre del alumno que va a analizar esta nota. Bajo esta modalidad colaborativa va a ser muchísimo más rápido y más eficiente poder terminar el análisis en un tiempo más corto. Y enseguida tendríamos que estipular las categorías que nosotros hemos encontrado en esa nota y que en principio nos está abonando para entender esa categoría. Una vez que ya recopilamos entonces las notas, que ya las tenemos organizadas y las hemos inclusive distribuido entre los alumnos o los investigadores que las van a analizar, entonces deberíamos ya realizar el análisis de toda la información dentro del software Citavi. Nuevamente, favor de dirigirse a las indicaciones de Citavi. Después de hacer los análisis, lo que seguiría es presentar las narrativas que contengan la información de los análisis. Es decir, en esta ocasión, nosotros podríamos haber trabajado con las variables X, la variable Y e inclusive la variable Z. Bajo la lógica de que cada fuente me va a dar datos relativos a las categorías, lo que prosigue es que yo tendría ya la información o una información pertinente para hablar de la variable X en conjunto con sus categorías, por ejemplo, X1 y X2. Entonces, tendríamos un apartado donde presentaríamos esa narrativa, presentaríamos todo nuestro análisis e inclusive presentaríamos también los datos concretos que nos permiten argumentar respecto a la variable X. Les recuerdo aquí que la argumentación siempre debe ser en función de responder
la pregunta de investigación que hemos planteado previamente en la sección o fase del problema de investigación. Para este caso, la pregunta que habíamos estipulado es ¿por qué existe una deserción académica en el caso de la preparatoria 19 durante el ciclo escolar agosto 2020-enero 2021? En este sentido, entonces, la narrativa de esta sección del análisis de la variable x, en conjunto con sus categorías x1 y x2, debe de alguna manera ayudar ya a responder directamente esa pregunta. Sin embargo, la respuesta va a ser parcial todavía, dado que solamente estamos presentando el análisis de la variable x. Una vez que trabajamos de esta manera la variable, podríamos también trabajar enseguida los datos de la variable y. Y deberemos hacer lo mismo. Los datos y la información que presentemos aquí tiene que estar en función de responder a la pregunta de investigación, pero también vinculándola inclusive con lo que se ha dicho previamente en la variable x. No se trata en ese sentido que el análisis de la variable x sea una isla relativa a la variable o los datos de la variable y, sino que deben de irse integrando poco a poco ambas variables. Además, si se integra el análisis de la variable z, deberemos proceder haciendo el mismo proceso, de manera que estén integradas las tres variables por medio de sus análisis. Aquí yo estoy recomendando una extensión rápida para mis clases, pero en realidad la extensión depende del investigador y de qué tanta información y fuentes haya inclusive estado analizando. Esta estructura o manera de analizar en este momento la información no es la única y es solamente una propuesta. Otra manera rápida de poder analizar las variables sería integrarlas todas al mismo tiempo en que estamos haciendo los análisis, es decir, ensamblarlas y articularlas al mismo tiempo en un solo apartado. No obstante, he tomado esta decisión porque me parece conveniente dado que nosotros estamos trabajando por variables y por categorías. Si estás trabajando esta sección o esta fase del análisis documental, es de suma relevancia que revises los videos que tengo sobre cómo utilizar Citavi, porque en realidad ahí es donde podrás ver con mayor detalle el análisis dentro de las notas hemerográficas o de cualquier fuente de información.